Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de complemento de matemática para arquitectura. En esta semana correspondiente a la sesión 11, vamos a trabajar acerca de los poliedros. ¿Ok? Entonces te invito a que vayamos pensando algunas formas, por ejemplo, que nosotros podemos identificar como poliedro. Si has trabajado, por ejemplo, alguna maqueta o si en algún momento has observado alguna infraestructura que te ha llamado la atención y no tiene una forma convencional, sí, más bien tiene una forma mucho más arriesgada, como una pirámide o, por ejemplo, como un prisma, ¿ok? Vamos a hablar justamente de estos objetos que tienen algunas características y por lo tanto los vamos a definir como poliedros. Muy bien. Situación problemática. Esta situación problemática nos plantea la construcción de una piscina. Nos indica lo siguiente. Se va a construir una piscina que tiene forma de paralelepípedo rectangular, cuyas aristas básicas son 3 números consecutivos. Si el área total de la piscina es de 94 centímetros cuadrados, nos piden hallar el volumen de dicha piscina. Observamos en la imagen, efectivamente esta tiene una forma de paralelepípedo, ¿verdad? Que es rectangular y vamos a calcular el volumen en función de los datos que nos dan sobre sus aristas. ¿Ok? Entonces, vamos a identificar ahora qué es una arista, ¿no? Qué parte de este poliedro vamos a indicar que es una arista y luego vamos a aplicarlo en la construcción de esta piscina para solucionar el problema de esta situación que nos presenta la diapositiva. Logro de la sesión. Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas vinculados a su entorno, haciendo uso de los principios básicos de la geometría, como los poliedros en forma individual y grupal. ¿Qué es un poliedro? Observamos ahí, tenemos en la imagen, por ejemplo, observen este GIF de color verde, ¿sí? Nos está mostrando un poliedro. Y al igual tenemos varias imágenes aquí que también nos representan poliedros. Entonces vamos a definirlos. Los poliedros son aquellos cuerpos formados por caras planas, tal como observamos en la figura, ¿verdad? Las caras todas son planas. Los poliedros no presentan curvas. Y además es importante resaltar que cada una de las caras que forman este poliedro es un polígono. ¿Ok? Entonces, vamos a indicar que un poliedro es todo cuerpo acotado y limitado por un número finito de superficies planas. ¿Ok? Muy bien, esa es nuestra definición. Y mira, te voy a invitar a que pienses en cada una de estas preguntas que vamos a discutir en nuestra sesión sincrónica. ¿Ok? A ver, vamos a explicar razonadamente, dice aquí, cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas. Entonces, te voy a presentar cada una de ellas, ¿listo? Y lo vamos a discutir en nuestra sesión para ver cómo es que nos ha ido en cada una de estas respuestas, si esto es verdadero, si esto es falso, ¿ok? Entonces te invito a que estés atento a cada una de estas a uno de estos enunciados. Dice, el número de aristas de un poliedro que concurren en un vértice como mínimo, ¿es como mínimo 4? ¿Qué opinan? Otra pregunta. ¿Las caras de un poliedro son todas iguales? ¿Verdadero o falso?
Estoy segura que a medida que estoy pasando cada uno de estas preguntas, tú estás contestando, ¿verdad? Tú estás poniéndote a pensar, contestando, y esto también te invita a que tú puedas investigar. ¿Existen poliedros de tres caras? ¿Verdadero o falso? En cada vértice de un poliedro concurren siempre el mismo número de aristas. Interesante, nos habla de vértice y aristas. ¿Y será verdadero o falso esta pregunta? ¿Las caras de un poliedro han de ser forzosamente polígonos? Mm, ¿Qué opinas? ¿Todos los poliedros de cinco caras tienen ocho aristas y cinco vértices? ¿El número de caras que concurren en un vértice es 3? Muy bien. 7 preguntas, 7 respuestas es lo que vamos a tener, ¿verdad? De verdadero o falso. Entonces, mira, si todavía tienes duda en algunas de ellas, ¿ya? Vamos a ir aclarándolas a medida que desarrollamos la sesión, ¿sí? Entonces, cuando nos veamos, nos reencontremos en nuestra sesión sincrónica, las vamos a discutir, ¿ok? Y cuento con la participación de cada uno de ustedes en la respuesta de estas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los poliedros irregulares. Y la primera que vamos a tratar es acerca de los prismas. ¿Qué son los prismas? Son aquellos poliedros que tienen dos caras paralelas, que son polígonos iguales, y todas las caras restantes son paralelogramos. ¿Ok? Y acá vemos algunos ejemplos. Tenemos un prisma triangular que tiene una base de tres lados, ¿no? Base y tres lados. Uno, dos, tres lados. Un prisma rectangular que tiene cuatro lados. El prisma hexagonal, hexa, viene de seis, ¿verdad? Seis lados. Y el prisma pentagonal. El prisma pentagonal tiene cinco lados o cinco caras laterales. Muy bien. Entonces, en esta diapositiva, en esta imagen, vemos claramente algunos elementos de un prisma. Por ejemplo, la base. Sí, la base. Tenemos la base, que es un pentágono, ¿verdad? Y tenemos a la cara lateral. Esta cara lateral podemos indicar, es un paralelogramo, tiene cinco caras laterales. La arista lateral, la altura, ¿sí? Y la arista básica, que es la arista de la base. Muy bien, estos son los elementos de un prisma, ¿ok? Y podemos identificarlos claramente por su nombre, ¿verdad? El prisma triangular, tres lados. El prisma rectangular, en este caso, tiene cuatro lados. Y el hexagonal tiene seis lados. El pentagonal, cinco lados. Muy bien. Y estos prismas son caras paralelas, ¿sí? Dos caras paralelas, esta y esta. Estas son caras paralelas, ¿sí? Ahí están estas caritas paralelas. Y todas las demás caras son paralelogramos. Y ahí estamos viendo, ¿no? Formados por paralelogramos, ¿ok?
Entonces, los elementos fundamentales de un prisma, ¿sí? Ya los estamos identificando aquí. ¿Ok? No te olvides, tenemos a la base, la arista básica, que es correspondiente a la base. Tenemos la altura, la cara lateral y la arista lateral. Muy bien. El teorema de Euler. ¿Para qué vamos a utilizar el teorema de Euler? Para poder hallar el número de caras, el número de vértices, el número de aristas en determinados problemas. ¿Ok? ¿Qué nos dice el teorema de Euler? Nos dice que las caras más los vértices va a ser igual a las aristas más 2. Número de caras más número de vértices igual al número de aristas más 2. Muy bien, si nosotros queremos despejar el volumen, ¿sí? En función de una arista, podemos decir que el volumen es 2/3 de A, que viene a ser las aristas. También vamos a identificar aquí la suma de los ángulos internos de todas las caras de un poliedro. La suma de los ángulos internos va a ser igual a 360 por el número de vértices menos 2 o 360 por el número de aristas menos el número de caras. ¿Ok? Y de esa manera vamos a poder hallar el número de caras, vértices o aristas de un poliedro, incluyendo también como dato, si tenemos como dato, la suma interna de todos los ángulos. Muy bien, aquí tenemos entonces a un prisma y a una pirámide, ¿sí? El prisma, ¿sí? Ya podemos identificar algunos elementos también, como la arista, ¿sí? La base, ¿verdad? Tenemos la cara lateral y de igual manera en la pirámide, pero en la pirámide tenemos, mira, esta altura de este triángulo que le vamos a llamar apotema, ¿ya? ¿Cómo vamos a hallar el área lateral de este prisma? Vamos a hallarlo multiplicando el perímetro, ¿sí? El perímetro de la base por la altura. Muy bien, de esa manera vamos a hallar el área lateral, porque si nosotros quitamos estas bases, lo que vamos a obtener es un rectángulo. Entonces el rectángulo es base por altura, por lo tanto estamos definiendo el perímetro de la base por la altura. El área total va a ser igual al perímetro por la altura más 2 veces el área de la base. ¿Ok? Esa sería su área total, es decir, el área lateral más el área de la primera base más el área de la base superior. ¿Sí? Y el volumen, ¿cómo lo vamos a definir? El volumen se va a hallar de la siguiente manera: área de la base por la altura de este prisma. Para la pirámide tenemos que el área lateral es aquella área que no contempla a la base, ¿ya? Va a ser igual al perímetro, ¿sí? Por el apotema, perímetro, estamos hablando perímetro de la base, por el apotema, que es la altura de este triángulo, sobre 2. El área total, mira, si te das cuenta es lo mismo, ¿sí? Pero le vamos a sumar el área de la base, entre 2. Y el volumen va a ser igual al área de la base por la altura sobre 3. Área de la base por la altura entre 3. Muy bien, y de esa manera estamos identificando los elementos de un prisma, una pirámide, y también identificando la fórmula que nos va a permitir hallar el área lateral, el área total y el volumen. Tenemos un primer problema. Nos indica lo siguiente. Una piscina tiene forma de prisma rectangular de dimensiones 25 metros por 15 metros, ¿sí? Por 3 centímetros, ¿no? Tal como se muestra aquí en la figura. ¿Cuántos litros de agua son necesarios para llenar 4/5 de su volumen?
Muy bien, entonces vamos a definir lo siguiente primero. Sabemos que el volumen lo vamos a hallar, ¿sí? Multiplicando este lado, este es un prisma rectangular, ¿verdad? Por este lado también, por su altura. Es decir, el área de la base de este prisma por la altura. Muy bien, entonces el volumen es 25 por 15 por 3, lo que es igual a 1125 metros cúbicos. ¿Listo? ¿Cuántos litros? Nos habla de litros. Entonces nosotros tenemos que identificar aquí la unidad en la que nos pide representar la respuesta. Si nosotros hemos hallado el volumen en metros cúbicos, lo que tenemos que hacer es ahora pasarlo a litros, hacer esa conversión, ¿ok? La conversión nosotros ya sabemos cómo realizarla y vamos a convertir de metros cúbicos a litros, sabiendo que un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. ¿Sí? Ese es el factor de conversión. Entonces multiplicamos 1125 por el factor de conversión. Simplificamos, ¿sí? Aquí. Y multiplicando tenemos que el volumen de esta piscina es de 1.125.000 litros. Ahora vamos a responder la pregunta. ¿Cuántos litros de agua son necesarios para llenar 4/5? 4/5 del volumen de la piscina. Entonces vamos a multiplicar o multiplicamos aquí el volumen total por 4/5. Y vamos a obtener que esto es 900.000 litros. Por lo tanto, la respuesta es, para llenar los 4/5 del volumen de agua de la piscina se necesitan 900.000 litros. ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de los poliedros regulares. Como observamos, estas figuras que observan acá, ¿no? En la parte izquierda son poliedros, ¿sí? Un poliedro regular lo vamos a diferenciar porque es aquel que tiene caras y ángulos iguales, ¿ok? De esa manera vamos a definir a un poliedro regular, aquel que tiene caras y ángulos iguales. Por ejemplo, un cubo, un hexaedro, ¿sí? A estos poliedros regulares, antiguamente también se le conocían como sólidos platónicos, ¿no? En honor a Platón, por supuesto. Muy bien. ¿Qué más podemos afirmar de los poliedros regulares? Que las aristas son los lados de la cara y cada dos caras contiguas tienen una arista en común. Cada dos caras contiguas tienen una arista en común. Muy bien. Dos caras contiguas, una arista. Dos caras contiguas, una arista. ¿Sí? Podemos observar aquí una cara, otra cara, una arista. Los vértices son los puntos donde concurren tres o más caras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí este es un vértice. Concurren tres caras, ¿verdad? Este también es un vértice y acá concurren 1, 2, 3 y 4 caras, por ejemplo. ¿Listo? Entonces lo vamos a marcar un poquito más. Entonces, ¿qué es un poliedro? Es la región de espacio limitada o determinada por polígonos, ya lo habíamos definido anteriormente. Y las caras del poliedro forman la superficie del poliedro. Claro que sí, todas las caras del poliedro van a formar la superficie del poliedro. Por lo tanto, ya habíamos hablado del poliedro, el poliedro regular también, no olvidemos que tiene caras y ángulos iguales. ¿Listo? Solo existen 5 poliedros regulares. Interesante, ¿verdad? Solo existen 5 poliedros regulares.
el tetraedro, el hexaedro, octaedro, dodecaedro regular y cosaedro regular. ¿Sí? Son 5 poliedros regulares. Lo observamos acá en cada una de las figuras. Importante recalcar que para el poliedro, sí vamos a tener la forma de la cara definida y algunos valores también con respecto a sus caras, número de vértices y número de aristas, ¿ya? Para el tetraedro tenemos la forma de la cara es esta, es un triángulo, listo, tiene 4 caras, vértices también y aristas 6. Para el hexaedro tenemos 6 caras, 8 vértices, 12 aristas. El octoedro tenemos 8 caras, 6 vértices y 12 aristas. El dodecaedro, que tiene esta forma de la cara, tiene 12 de estas caras, 20 vértices y 30 aristas. Y el icosaedro, sí, que tiene esta forma de la cara, que es un triángulo, tiene 20 caras, 12 vértices y 30 aristas. Sí, esto hay que tenerlo muy claro, ¿ok? Entonces vamos a aprenderlo a medida que vayamos desarrollando ejercicios y es importante también que tú puedas identificar la imagen que corresponde a cada uno de estos poliedros regulares. ¿Ok? Y aquí están sus imágenes. ¿Listo? Es importante también que puedas reconocerlo solamente observando sus imágenes. Muy bien, el tetraedro regular es aquel poliedro que está limitado por 4 regiones triangulares. ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. 4 regiones triangulares. Equiláteras, congruentes. ¿Ok? Por eso es un tetraedro regular. ¿Cómo vamos a definir la altura? La altura va a ser igual a la arista por raíz de 6 entre 3. Área de la superficie, ¿sí? Que va a ser la suma de todas sus caras, por supuesto. Y eso va a ser igual a la arista al cuadrado por raíz de 3. Y el volumen va a ser igual al cubo, que es la arista al cubo, por raíz de 2 entre 12. Ejemplo. Calcular el área y el volumen de un tetraedro de 5 centímetros de arista. Muy bien, conociendo las ecuaciones, vamos a definir entonces el área total, que va a ser la arista al cuadrado por la raíz de 3. Y tenemos aquí que la arista es de 5 centímetros por raíz de 3 y esto es 43,3 centímetros cuadrados. Y el volumen va a ser igual a la arista al cubo, 5 al cubo por raíz de 2 entre 12. ¿Listo? Y de esa manera sumamente sencilla podemos hallar el área total y el volumen de un tetraedro que está formado por 4 triángulos. No olvidemos, una vez calculados los valores, colocar la unidad de medida. No olvides que el área es en centímetros cuadrados y el volumen en centímetros cúbicos. El hexaedro regular o cubo es aquel poliedro que está limitado por 6 regiones cuadradas congruentes. Y está 6 regiones cuadradas congruentes. Todos estos cuadrados son iguales, ¿sí? Son 6, forman un cubo. Vamos a llamarlo también hexaedro regular. Muy bien, entonces, ¿cómo se halla la diagonal? Es importante, mira, que podamos hallar esta variable, ¿no? La diagonal. La diagonal de un cubo o de un hexágono regular se va a hallar igual a la arista por raíz de 3.
El área de la superficie va a ser el área de todas, la suma de todas sus caras, por supuesto, ¿verdad? ¿Cómo sería el área de un cuadrado al cuadrado, ¿verdad? Arista al cuadrado o lado al cuadrado. ¿Y cómo son 6? Por 6. Los vamos a multiplicar. Y el volumen, arista al cubo. Muy bien. Nos dice lo siguiente. Calcular la diagonal, el área total y el volumen de un cubo de 5 centímetros de arista. La diagonal es igual a raíz de 3, es la ecuación, ¿verdad? Y reemplazamos teniendo la arista 5 raíz de 3, lo que es igual a 8,66 centímetros. Es una diagonal, es una medida de longitud, por lo tanto la unidad está en centímetros. El área total, 6 veces la arista al cuadrado, reemplazamos sabiendo que la arista es 5 y el área total es 150 centímetros cuadrados. Estamos hablando de área. Y vamos a finalizar con el volumen. El volumen de este cubo, ¿sí? Viene a ser igual a la arista al cubo. Entonces, a ver, ¿cómo es este 5 al cubo? Reemplazamos y tenemos que el volumen es igual a 125 centímetros cúbicos. ¿Listo? Sencillo, ¿verdad? Continuamos. Y mira, justamente ahora lo que corresponde es darle solución a la situación problemática. Esta construcción de una piscina, sí, la van a desarrollar en clase con su respectivo docente en la sesión sincrónica. Sin embargo, yo los invito a que puedan ustedes desarrollar, ¿sí?, y corroborar el resultado en clase, ¿ok? Y que sea un reto. Estoy absolutamente segura que lo van a lograr. No olvides, la forma de esta piscina es un paralelepípedo rectangular y las aristas, ¿sí?, básicas, allá, esto significa la arista de la base, ¿verdad? Son 3 números consecutivos, ¿ok? Muy bien, teniendo en cuenta eso, a ver cómo nos va con el desarrollo de este ejercicio.